En este episodio vamos a ver la anatomía del cartucho y las agujas. Además de ello, también vamos a ver cuáles son los tipos más importantes de información que nosotros tenemos que saber cuando nosotros elegimos una aguja, como por ejemplo el tipo, el calibre, número de aguja, fecha de esterilización e incluso si es que tiene o no isomédica nuestras agujas. Primero que todo vamos a revisar cuál es la anatomía del cartucho. Nosotros tenemos que saber que el cartucho se divide en 6 partes. Una de las partes son el tips, donde pasa la aguja, la recámara, el shaft, el caps y además también, por supuesto, la membrana, que nos permiten que no haya contaminación cruzada a la hora de tatuar. Que esto es muy importante, ya que si hay contaminación cruzada cuando se pasa el líquido y la sangre de nuestro cliente hacia la máquina de tatuaje, también nosotros podemos contaminar o no a nuestro próximo cliente con algún tipo de enfermedad. Voy a abrir ahora el cartucho. Acá nosotros tenemos el caps, ¿cierto? El caps normalmente en esta marca tiene diferentes colores y nos va a indicar qué tipo de aguja tiene. Por ejemplo, la membrana que está acá, que ya la habíamos dicho anteriormente, nos ayuda a que evite la contaminación cruzada. El shaft ayuda a que la aguja se estabilice con el movimiento de la máquina y no se nos mueva para cualquier lugar. Y además también tenemos la recámara, que es esta negra que está acá, que hace que todos los fluidos que nosotros tenemos con nuestro cliente se quede dentro de la recámara. Bien. Con respecto al CAPS y también cómo nos ayuda a diferenciar el tipo de aguja que nosotros estamos ocupando, acá nosotros tenemos un CAPS negro que nos indica que es una round liner. Acá tenemos nosotros un CAPS blanco que nos indica que es una soft edge magnum o round magnum, también conocida en Latinoamérica como lengua de gato. Tenemos este caps rojo que nos indica que es una aguja flat. El caps amarillo nos indica que es una round shader. El caps naranja, que es un nuevo tipo de configuración, que es la open liner. Y por último, el caps verde, que nos indica que es una Magnum o M1. Esto ayuda bastante, sobre todo cuando tenemos muchas configuraciones de aguja en la mesa de trabajo, como por ejemplo tenemos 6, 7 u 8 tipos de agujas diferentes. Nos va a ayudar para poder elegir rápidamente qué tipo de aguja vamos a utilizar cuando estemos tatuando. Pasando por el calibre es súper importante porque, por ejemplo, podemos tener una round liner de 7 agujas que va a ser de 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 e incluso 0.45. Todas estas agujas son muy diferentes porque, por ejemplo, si nosotros tenemos agujas que son de 0.20, es ideal para trabajar con tintas que son muy delgadas, como por ejemplo tintas para hacer shading, tintas para hacer líneas, son ideales para trabajar con agujas de 0.20 a 0.30 o incluso 0.35. Ahora, si nosotros trabajamos con tintas que son muy espesas, como por ejemplo tintas tribales o tintas de color muy espesas, las agujas más delgadas o de calibre menor no nos van a servir. Para este caso nosotros tenemos que ocupar agujas de 0.35 en adelante. El ejemplo de los tribales sobre todo son tintas que se hacen muy espesas para que justamente estas se expandan dentro del saturado que nosotros estemos tatuando, así que son agujas de 0.40, 0.45 de calibre, idealmente que nosotros tenemos que ocupar. Yo acá le tengo un ejemplo de agujas que son del mismo número. Tengo acá una 7 liner, tengo una 7 liner acá que es una 7 liner de 0.25, ¿cierto? Son 7 agujas en la misma configuración que el liner, y acá tengo una 7 liner que es de la misma marca, pero es de 0.35. Son 7 agujas también y la misma configuración. Ambas son 7 liner. La diferencia es que una es de 0.25 y la otra es de 0.35. Voy a abrirlas para que podamos ver la gran diferencia que existe entre ellas. Acá nosotros podemos notar que si bien las dos son de la misma línea, que son Cheyenne de la línea Safety, además de esto, nosotros también sabemos que son de configuración round liner y también sabemos que son 7 agujas en las dos. Podemos ver la gran diferencia en cuanto al grosor. Te lo voy a colocar de esta forma para que podamos verlo mucho mejor.
Bueno, como podemos ver acá, ambas agujas son de la misma configuración y el mismo número de aguja. Es una round liner de 7 agujas ambas, y la aguja de la derecha tiene un calibre 0.25 y la de la izquierda tiene un calibre de 0.35. Se puede notar bastante bien la gran diferencia de grosor que tiene, y por eso también, si vamos a trabajar línea fina o algún tipo de línea que nosotros queremos caracterizar esta por un grosor en particular, tenemos que entender muy bien que si vamos a querer líneas delgadas, tenemos que elegir agujas de 0.25 o de 0.30. Si nosotros vamos a hacer líneas más gruesas, tenemos que elegir calibres más gruesos. También tenemos que saber, a la hora de elegir nosotros los calibres, tenemos que saber que existen diferencias de números entre las agujas europeas, las agujas chinas y americanas. Entonces, las agujas que son de 0,20, en el caso de la aguja europea, en la aguja china va a ser 0,6. Las de 0,25 va a ser de número 0,8, las de 0,30 va a ser de número 10, la de 0,35 va a ser de número 12, la de 0,40 van a ser de número 14 y las de 0,45 van a ser de número 16. Entonces tenemos que estar muy alerta acerca de esta pequeña diferencia de números para que no elijamos agujas que no son las que corresponden al diámetro que nosotros queremos utilizar. Ejemplo, las agujas que son de calibre más pequeño son con tintas más delgadas, y las agujas que son con calibre más grandes son para tintas más gruesas, como lo habíamos dicho anteriormente. El otro punto muy importante acerca de las agujas es la punta. Existen distintos tipos de taper: short taper, que es la punta corta; medium taper, que es la punta media; el long taper, que es la punta larga; y el super long taper, que es la punta extra larga. El tipo de punta influye directamente en la forma en que la tinta entra en la piel y el tipo de trabajo que realizamos. Por ejemplo, el short taper, que es la punta corta, se utiliza junto con calibres más gruesos como 0.35 a 0.45 milímetros. Estos son ideales para tintas más espesas, por ejemplo, las tintas de color o las tintas para trabajos tribales. Estas agujas permiten una carga de tinta mayor y una saturación más sólida. El medium taper, que es la punta media, es una opción intermedia que ofrece un equilibrio entre control y carga de tinta. Puede adaptarse a distintos tipos de trabajos según la marca y el tipo de tinta. El long taper, que es la punta larga, se utiliza con calibres más delgados o estándar como 0.25, 0.30 o 0.35 milímetros, especialmente con tintas más fluidas o suaves como las tintas de línea o las tintas para hacer shading o sombras. Estas agujas permiten mayor precisión y control en líneas finas, detalladas o trabajos realistas. Y la super long taper, que es la punta extra larga, ofrecen una penetración más controlada y suave, usadas principalmente para detalles finos o degradados suaves. Es importante considerar que no todas las marcas manejan los mismos tipos de taper. Algunas ofrecen solo short y long taper, mientras que otras incluyen las 4 variantes. Por eso, conocer el sistema de clasificación de cada fabricante nos ayuda a elegir la aguja adecuada para cada tipo de tinta y técnica. Ahora vamos a ver los tipos de soldadura y además cómo están configuradas en los cartuchos. Por ejemplo, tenemos la aguja round liner, que son básicamente un grupo de agujas que están entrelazadas y están muy juntas una al lado de la otra, y justamente sirven para hacer líneas muy delgadas y también rellenos pequeños. Tenemos las round shader, que son agujas que están también con la misma configuración en redondo como la aguja round liner, pero están un poco más abiertas. Entonces la particularidad que tiene esta aguja es que cabe mucho más tinta entre medio de las agujas, y así nosotros podemos hacer líneas más gruesas y también rellenos pequeños mucho más gruesos. En el caso de las agujas Magnum, son básicamente dos agujas flat que están entrelazadas, como lo están haciendo ahora mis dedos en este momento. ¿Para qué? Para que caiga entre medio de cada aguja, caiga mucha tinta y nosotros podamos saturar de una forma mucho más homogénea. En el caso de la Sofedge Magnum, básicamente es igual que la Magnum, están entrelazadas dos flat, una al lado de la otra, para que
mucho más tinta nos quepa entre medio y poder hacer saturados más sólidos. La diferencia es que tanto las agujas de los extremos, como el extremo derecho y como el extremo izquierdo, están soldadas un poco más abajo para que haga una pequeña curva. Bueno, por eso también le llamamos en Latinoamérica lengua de gato a la Soffit Magnum y a la Round Magnum. Bueno, y esta particularidad nos va a ayudar para que nosotros, sobre todo en superficies que no son planas, como básicamente toda la piel, tendamos a dañar mucho menos. Porque cuando tenemos Magnum de 27, que básicamente es una línea recta, vamos a tender, sobre todo quienes estamos recién empezando a tatuar, vamos a tender a dañar los extremos de los espacios que estamos saturando. Así que por eso, en vez de la Magnum normal, elijamos la Soffit Magnum o la Round Magnum cuando nosotros estemos trabajando con agujas mayores de 13 o de 15. El otro punto a tocar es que tenemos que saber lo siguiente. Cuando nosotros elegimos agujas, tenemos que saber que siempre están dispuestas en números impares, como por ejemplo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 y 27. Solo en algunas marcas creo que hay una aguja que es Round Shader número 18, pero en la gran mayoría de las marcas solo son números impares. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos a leer detrás del paquete de nuestra aguja y va a aparecer un número pequeñito con un número impar, normalmente se refiere al número de agujas. Otro de los puntos muy importantes es la bioseguridad. A la hora de elegir nuestras agujas, tenemos que estar muy pendientes acerca de la fecha de esterilización y también, por supuesto, de que hayan sido esterilizadas las agujas. Hoy día nosotros podemos ver la fecha de esterilización detrás del paquete. Normalmente no vemos el día de la fecha cuando fue esterilizada, sino que normalmente lo que vemos es la fecha de expiración de la esterilización. Hay un pequeño código que dice EO y ese significa que está esterilizado en óxido de etileno. Normalmente nosotros esterilizábamos antiguamente las agujas en autoclave, pero hoy día se esterilizan en óxido de etileno y es básicamente un gas que llega a 55 grados centígrados y es ideal para este tipo de cartuchos que tienen partes plástico, ya que el autoclave anteriormente se esterilizaba con 120 a 121 grados centígrados y esa cantidad de temperatura podría derretir justamente tanto la membrana, la recámara y el cap de los nuevos cartuchos que nosotros ocupamos. Antiguamente se ocupaba solamente una vara larga de metal con las agujas, así que no había problema para esterilizar la autoclave, pero hoy día los cartuchos justamente vinieron a cambiar el tipo de esterilización que nosotros utilizamos. Otro de los puntos súper importantes que tenemos que saber a la hora de elegir nuestras agujas es que tenga ISO médica, ya que la ISO médica nos va a ayudar justamente a poder entender que las agujas están esterilizadas, tienen además bioseguridad y esta es la norma ISO 13485, que es la norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos. La edición actual es la 13485-2016. Bueno, la ISO también nos asegura que la calidad del filo de la aguja es la más adecuada. Cuando nosotros tenemos problemática en el filo de la aguja, ocurren un montón de problemas, como por ejemplo que la inyección de la aguja en la piel no sea la adecuada. Tenemos que saber que es gracias al filo de la aguja que la tinta se inyecta correctamente en la piel o no. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un voltaje de 90, en este caso de 9 voltios, y hay 90 puntadas por segundo, dentro de esas 90, 45 puntadas podrían ser golpe y 45 podrían ser inyección si es que la aguja es de menor calidad. Por eso nosotros hemos escuchado demasiado que después de 2 o 3 horas del proceso de un tatuaje es ideal cambiar la aguja para que ésta funcione de una forma más adecuada. Y es porque cuando nosotros ocupamos agujas que no son de la mejor calidad, ocurre que el filo empieza a desgastarse. No así cuando la aguja tiene ISO médica, nosotros podemos trabajar desde un tatuaje de 1, 2 o 3 horas hasta un tatuaje de 16 horas con la misma aguja sin siquiera cambiarla. Por eso es importante que nosotros elijamos agujas de calidad para que no se produzcan golpes en el tatuaje y esto produzca inflamaciones. Acá en la pantalla nosotros vamos a ver un tatuaje que tiene problemáticas de inflamación. Si nosotros vemos acá, el diseño está altamente inflamado. De hecho, tenemos unas pústulas que están saliendo fuera del tatuaje y eso es porque el tatuaje se produjo tanta infección y tanto golpe y tanta inflamación que la infección empezó a salirse por el lado, producto de los golpes que ocurrió con esta aguja de baja calidad.
Entonces por eso nosotros tenemos que entender que el filo es sumamente importante a la hora de trabajar con un tatuaje, ya que la inyección va a depender 100% de ello. Otra de las problemáticas que nosotros podemos ver en las agujas que no tienen isomédica son agujas que están soldadas con estaño, que tienen un 40% de plomo, y además este estaño se suelda con ácido muriático. Tanto el ácido muriático como el plomo reaccionan químicamente en las tintas, sobre todo de colores rojos y cálidos, y una de las problemáticas que nosotros podemos ver tanto en la cicatrización los primeros días como incluso después de años es que se empieza a inflamar el tatuaje, sobre todo en el lugar donde están los colores rojos, ya que el ácido muriático y la oxidación de metales de estos tintes reaccionan químicamente para el resto de la vida del tatuaje de la persona que lo tiene, y puede que en ocasiones, a pesar de que hayan pasado muchos años del tatuaje, puede que este se inflame, que pique o que se enrojezca alrededor del tatuaje. Todavía no sabemos los datos porque no los tenemos y no sabemos qué tipo de enfermedad pudiese causar con el tiempo este tipo de complicaciones, pero lo mejor es prevenir y ocupar material de calidad. Otra de las complicaciones que podemos ver en las agujas que no son de la mejor calidad es que alguna de las agujas, por ejemplo de una Magnum de 27, una de ellas podría estar doblada y esto va a ocasionar el rompimiento de la piel. Entonces podemos ver tatuajes recién hechos con este tipo de herida, y esta herida va a romper justamente toda la epidermis e incluso la dermis de la piel que estamos tatuando, y con esto va a estar abierta a cualquier tipo de patógenos que estén en el aire e incluso en el calzado, en el caso del tatuaje que está acá, y contrayendo un montón de enfermedades las cuales pueden ser muy graves. Por eso nosotros tenemos que saber que las agujas de calidad que tienen isomédica vienen revisadas con microscopio digital y ninguna aguja va a venir doblada. En cambio, las agujas que no son de muy buena calidad, una de ellas podría estar doblada, solo que nosotros no vamos a poder identificarlo porque las agujas son tan pequeñas, recordemos que son incluso de un diámetro de 0,25, nosotros no podemos hacer así para poder identificar con los dedos cuál es el diámetro de 0,25. Entonces por eso, si es que compramos agujas de mala calidad, que no se lo recomiendo, van a tener que tener una lupa para poder revisarlas antes de tatuar y cerciorarse de que ninguna de las agujas venga doblada, ya que esto va a actuar como un garfio rompiendo la piel de su cliente. Estas protuberancias pueden salir incluso después de años de cicatrizado del tatuaje y puede notarse justamente con estas pequeñas voluptuosidades brillantes que salen sobre el tatuaje, y puede picar o no, incluso en verano, invierno o otoño, da lo mismo el tiempo del año, solo que tenemos que saber que puede durar 2 días, 3 días o incluso semanas. Esto baja constantemente y sube dependiendo de la época. Como pudimos ver en este apartado de agujas, sabemos que solamente en la línea Safety de Cheyenne tenemos más de 167 configuraciones de aguja, en la línea Craft tenemos 19 configuraciones de agujas diferentes, y por supuesto nos hablamos de las Capillary, que también tienen un montón más de agujas, y tenemos que entender que no vamos a comprar más de 200 tipos de agujas para comenzar a tatuar. Entonces por esto que nosotros le creamos un kit básico de aguja con 6 configuraciones, donde tenemos la Round Liner, la 3, 5 y 9, la Round Shader que es la 5, Magnum de 9 y de 13. Como podemos ver acá en este kit básico, nosotros le especificamos el tipo de aguja, que en este caso es una 3RL, su punta que puede ser long taper, y el calibre, que en el caso de la 3RL, como normalmente se ocupa para hacer puntillismo de arrastre, colocamos 0,25, y para hacer línea o relleno dejamos 0,35. Para el resto de las agujas, el calibre de 0,30 y 0,35 es el ideal que ustedes pueden ocupar, ya que cualquier distribuidor de agujas normalmente tiene la medida estándar, que es la 0,30 y la 0,35, para que ustedes puedan elegir.